El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva producción de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Este programa que se transmite en horario estelar de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. Saludamos también a nuestros amigos de Radio Litoral en el 92.5 del FM en la zona oriental, bañando toda la costa con esta señal de Temas y Debates para que usted pueda sintonizar en radio y en las plataformas de audio también este espacio. En esta oportunidad le doy la más cordial bienvenida al licenciado Vladimir Parrilla, abogado y notario, presidente de Ius Magister y presidente también de una asociación de abogados en El Salvador con alta presencia en todo el territorio nacional. Licenciado, gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Ricardo. Para mí es un placer, en nombre del proyecto jurídico Ius Magister y en nombre de la Asociación de Abogados, Empleados Públicos y en el libre ejercicio de El Salvador, ADEPUSAL, muy agradecido de la invitación y dispuesto a compartir temas de interés jurídico y de boga nacional en el momento. ¿Cómo nace Ius Magister? ¿Cómo inquieta a su persona el poder liderar este esfuerzo gremial de cooperativismo, de emprendedurismo, que no es muy usual en nuestro país, no solo en el sector de los abogados, sino en términos generales todavía no tenemos esa cultura de la asociatividad? Sí, definitivamente es un proyecto de emprendedurismo jurídico que deviene de la experiencia gremial. Somos un grupo de jóvenes abogados que venimos trabajando en el gremialismo jurídico. Hemos participado en diferentes asociaciones de abogados, movimientos de estudiantes de Derecho, que definitivamente tratamos de promover un nuevo concepto de gremialismo jurídico basado quizás no en la formalidad de una organización sin fines de lucro, y también para promover relaciones profesionales y también incentivar a los nuevos abogados, a los nuevos estudiantes de Derecho, para que descubran que sí hay oportunidades laborales en el mercado salvadoreño, pero que también están siendo ocupadas por personas, por particulares que no son del área y del gremio jurídico, y que en ese sentido tratamos de promover capacitación jurídica práctica para que ellos conozcan esos espacios prácticos y de oportunidades laborales. ¿Cómo está el desarrollo del sector de las ciencias jurídicas en El Salvador? Se conocía hasta hace algunos meses que eran más de 28,000 profesionales los autorizados, pero ¿cuál es la actualización que nos puede brindar, licenciado Parrilla, sobre la cantidad de hombres y mujeres que ejercen el ejercicio de la profesión de la abogacía? Bueno, la carrera de Derecho quizás no es de desconocimiento de todos los estudiantes universitarios, es la carrera con más población, que año con año genera más graduados, más matrículas en las universidades, pero asimismo también genera más abogados autorizados por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, definitivamente la carrera de Derecho va en crecimiento año con año, y esto se puede ver quizás en muchos datos estadísticos. La Universidad Tecnológica hace 2 años hizo una investigación y determinó que un gran número de jóvenes que salen egresados cuesta que encuentren trabajo, ¿verdad? Entonces, quizás el factor de acumulamiento que se va generando año con año de jóvenes graduados, autorizados de abogados y desempleados del gremio jurídico también va en crecimiento. ¿Cuál es la diferencia para nuestros amigos televidentes entre ser un licenciado y un abogado? Bueno, pues cuando uno adquiere la licenciatura universitaria, adquiere la calidad de egresado y obviamente la calidad de licenciado en ciencias jurídicas.
Para ser autorizado de abogado hay que reunir ciertos requisitos que son exigidos por la Corte Suprema de Justicia, y al ser reunidos estos requisitos uno obtiene la calidad de abogado de la República. Muchos colegas y muchas colegas se quedan quizás también estancados en el proceso de autorización de la abogacía, y también muchos se quedan estancados en el proceso de la licenciatura, solamente se quedan con la calidad de egresados y no licenciados. ¿A qué le da derecho a una persona que completa sus estudios en ciencias jurídicas, egresa y completa su proceso de graduación y le otorgan el pregrado de licenciatura en ciencias jurídicas? ¿Hasta dónde puede ejercer o qué límites tiene? Definitivamente no puede ejercer la procuración. Anteriormente habían legislaciones que permitían, una vez cursado cierto límite del pensum de la carrera, poder participar en procesos. En materia laboral se podía anteriormente, pero actualmente en la mayoría de normativas procesales es requisito la procuración obligatoria. Entonces, en ese sentido, se tiene que estar autorizado como abogado de la República. El ser licenciado tal vez otorga únicamente la capacidad de desempeñar un cargo de colaborador jurídico, ya sea en un bufete o incluso tal vez en una oficina estatal o dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, pero tiene su límite, Es decir que, pero existe una cantidad considerable de profesionales que finalizan su licenciatura y no continúan por diferentes motivos hacia el paso para cumplir los requisitos de abogado. Estas personas con licenciatura no tienen sello como uno lo conoce, no pueden desarrollar prácticamente ninguna diligencia a nivel de instituciones del Estado porque no pueden trabajar con personería propia, por decirlo así. Definitivamente, no pueden ejercer la procuración a nivel jurisdiccional. Tal vez podrán ejercer algún tipo de tramitación o lo que en otros países se le llama como el paralegalismo, que son auxiliares paralegales de los abogados, que son los que se encargan de realizar trámites administrativos. Tal vez en el rol de la LPA, de la nueva Ley de Procedimientos Administrativos, podríamos encontrar la oportunidad de poder desempeñar alguna función jurídico-administrativa, y que sería más conveniente contratar a un licenciado o estudiante de Derecho. ¿Cuáles son los requisitos para convertirse en notario, en abogado de la República? Para convertirse en abogado, pues haber cursado y ser licenciado en ciencias jurídicas, tener la práctica jurídica que requiere la Corte Suprema de Justicia, y también llenar un trámite administrativo que se llaman como confidenciales, que son información que la Corte Suprema de Justicia, a través de la sección de investigación profesional, solicita a diferentes entidades y a diferentes juzgados del país para verificar que la persona que está queriendo ser autorizada no ha cometido algún delito o no está siendo procesada por algún delito. Una vez concluido todo ese trámite administrativo, pasa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el acuerdo de nombramiento, es firmado por mayoría de magistrados y ya se autoriza se procede a la juramentación, que es oral y pública. ¿Desarrollan algún tipo de horas sociales una vez ya son licenciados y en ese periodo para tener la autorización de la Corte? Para ser abogado no se realizan horas sociales, se realiza práctica jurídica, que hay diferentes formas de realizarlas. En este caso, la Corte Suprema de Justicia ha creado una unidad de práctica jurídica que ya hace un poquito más viable para los estudiantes de Derecho encontrar una oportunidad para hacer sus prácticas jurídicas. Hay convenios también con instituciones como la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, en donde los estudiantes pueden realizar sus prácticas jurídicas y obtener la calidad necesaria para ser autorizados como abogados. ¿Las puede desarrollar durante su carrera o hasta que egrese? Tiene que tener el 70% del pensum aprobado.
En las universidades de nuestro país, en la mayoría, se tiene dentro de su portafolio de carreras universitarias de pregrado la licenciatura en Ciencias Jurídicas, pero los pensum difieren de una universidad a otra. ¿Qué injerencia hay del Ministerio de Educación en cuanto al número de materias? ¿Cuántas van a ser por cada ciclo y por cada año? La injerencia del Ministerio de Educación es en establecer las materias básicas de la licenciatura. Pero sí, existen algunas universidades que agregan como un plus otro tipo de materias, que ahora en día, por ejemplo, hay materias como de técnicas de oralidad que no estaban comprendidas anteriormente, y así otro tipo de materias que las universidades consideran necesarias y tienen a bien incorporarlas en el pensum. ¿Por qué la licenciatura en Ciencias Jurídicas sigue siendo la carrera, como usted lo dice, de más demanda? Si hay también muchos profesionales, incluso ya abogados y notarios, que no están teniendo el rendimiento a sus expectativas de poder tener una carrera que les permita no solo realizarse, sino también desarrollar algunas oportunidades y el cumplimiento de algunas metas. Siempre a nivel popular se ha manejado la idea de que el derecho ha sido la carrera elegida por los jóvenes porque no contiene o no tiene dentro de su contenido elementos numéricos como la matemática, la contabilidad, que es a lo que siempre el estudiante como que le ha tenido un poco de temor, ¿verdad? Entonces, creo que de generación en generación ha sido quizás uno de las respuestas más inmediatas que se da. ¿Por qué estudio Derecho? Porque no se ve matemáticas. Pero también no es menos cierto de que dentro ya de las especializaciones del derecho hay ciertas áreas que requieren de conocimientos financieros, bancarios, comerciales, mercantiles. O sea, tal vez el pensum no contiene muchas materias de matemáticas, pero ya en el ejercicio sí se debe tener un poco de conocimiento práctico en cuanto a elementos numéricos. ¿Qué es ser notario autorizado en El Salvador? ¿Cuál es la diferencia entre abogado y notario? El ser abogado es el derecho que le da para ser procurador, ¿verdad? O sea, para procurar en nombre de otra persona. Y el notariado es una fe pública que le otorga el Estado a través de la autorización de la Corte Suprema de Justicia para poder autorizar todos los actos que se otorgan ante los oficios de la personalidad del notario y que vayan a tener sus efectos en El Salvador. Ese es el famoso examen que se vuelve muy popular en redes sociales y en diferentes medios de comunicación, cuando entiendo que una vez al año se desarrolla esa prueba. Así es la prueba es la PAE de los abogados, que sí ha sido siempre un tema, ¿verdad? Anteriormente era elaborado quizás en forma oral, era un formato oral que a partir de los años 80, si no mal recuerdo, se empezó a modificar, a hacerlo de forma escrita, y también debido a la razón de que los abogados fueron creciendo en número. Y esa es la razón de que ya no se podía hacer en la forma oral. ¿Cuántos abogados hay registrados según su organización ya en El Salvador al finalizar el 2019? Al finalizar el 2019 estábamos hablando de más de 33,000 abogados. Y en crecimiento también porque año con año son autorizados, por lo menos hay de 3 o 4 juramentaciones de abogados en la Corte Suprema de Justicia que no pasa de menos de 100 abogados autorizados mensual, en cada mes que se hace la juramentación. Es decir, que no tienen que esperar una vez al año, sino que cuando se tiene un grupo determinado, la Corte llama para juramentación. Así es, la Corte lleva un proceso y si ellos deciden hacer una juramentación cada mes, hacen una juramentación cada mes de otro número de abogados. ¿Y el notariado siempre es una prueba una vez al año? Siempre es una prueba una vez al año, la preparan y
alrededor, según datos estadísticos, del 100% que se someten a la prueba, no pasa del 15% que son aprobados. ¿Y esto es un tema de falta de preparación o que es una prueba diseñada de tal manera que sea un colador que no permita brindar la oportunidad para aquellos que tienen un conocimiento o las competencias que busca el notariado? Quizás es una prueba, aunque un poco complicada en cuanto a sus cuestionamientos de opción múltiple, pero en realidad es una prueba de ejercicio de conocimiento, pues así como ha crecido también la población jurídica, las leyes van creciendo y cada nueva ley que surge trae implícita alguna actuación en la que el notario se ve inmerso. Entonces ya la temática que envuelve a los exámenes de notariado ya no solamente es el derecho civil sustantivo, el derecho mercantil, sino que existen nuevas leyes, y entonces quizás por ahí es que el examinando, el que se somete a la prueba, no toma en cuenta también el avance de la legislación, ¿verdad? Entonces hay que quizás prepararse integralmente más para la prueba de notariado. ¿Cuándo fue la última modificación a los planes de estudios de la carrera de Ciencias Jurídicas? Los planes de estudio tienen una variabilidad no muy constante. Quizás a lo mucho unos 5 años quizás ha habido una variación en los planes de estudio. No suele tener mucha variación continua en los pensum. ¿Y no hay en los planes de ninguna asociación o del lado del Estado el poder incrementar las materias o los años a la carrera, como se ha dado por lo menos en medicina, en odontología, que sí han tenido estos incrementos tratando de disminuir la afluencia de estudiantes? Desde hace más de 20 años la carrera no ha sufrido un incremento en los años del pensum, y no obstante así, el cursar y egresar y licenciarse, si bien es cierto, dura 5 años el pensum, pero solamente quizás el estudiante que no trabaja podrá sacar su pensum en el tiempo establecido, porque tenemos después de eso los procesos de graduación, que cada universidad es en cierta medida libre en elegir cuál va a ser el proceso de graduación, y que eso toma también quizás alrededor, puede ser 1 o 2 años, dependiendo la administración de cada universidad. En el siglo anterior, en la Universidad Nacional de El Salvador, hubo una generación de profesionales que obtenían el título de doctor en ciencias jurídicas de una vez. Sí, eso fue quizás hasta los años 70, en donde la Universidad de El Salvador graduaba con el grado de doctor en Derecho. ¿Eran más años o siempre 5? Era la misma cantidad de años, tengo entendido yo, pero quizás el conocimiento que era más específico, más especializado y un poco más amplio, porque recordemos que antes solo se estudiaba en base a derecho público y derecho privado. Entonces, y ahora en día, si alguien quiere optar al grado de doctor, tiene que optar o doctor en derecho público o doctor en derecho privado. Entonces, lo que pasaba es de que antes se aglomeraban las dos áreas, era más extenso todo. ¿El doctorado se puede obtener en El Salvador siempre, en cualquiera de estas especialidades? Sí, hay convenios entre universidades extranjeras y salvadoreñas que otorgan la oportunidad de cursar doctorado en derecho público y en derecho privado. ¿Cuál es el camino o la ruta para la carrera de Ciencias Jurídicas en El Salvador, hoy que entramos a una nueva década, licenciado? Definitivamente que lo que las universidades tienen que verse enfocadas es en el desarrollo de las nuevas tecnologías, porque el derecho de por sí es cambiante, como las acciones de la sociedad. Recordemos que el derecho es el que rige la actividad humana en convivencia.
Entonces, si las actividades económicas, sociales, comerciales cambian, tiene que cambiar el ordenamiento jurídico. Entonces, hemos visto que la tecnología cada día está más y más en avance en las relaciones comerciales, en las relaciones sociales. Entonces, quizás el derecho tiene que orientarse hacia las nuevas tecnologías e incorporar aquellas materias de derecho que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con los contratos tecnológicos y demás. Importante esta aproximación con el licenciado Vladimir Parrilla, quien nos ha hecho una referencia histórica de la carrera de Ciencias Jurídicas en El Salvador, los pasos que hay que lograr para convertirse en abogado de la República de El Salvador y también aquellos que deciden optar al cargo ya de notario en la República de El Salvador. Es una carrera sin duda de alta demanda, es una de las favoritas entre los jóvenes en los bachilleratos, incluso en tercer ciclo, cuando se les pregunta en diferentes encuestas de opinión qué carrera piensa estudiar, Ciencias Jurídicas siempre está a la vanguardia de las carreras seleccionadas en El Salvador. Regresamos después de este corte. Nos encontramos con el licenciado Vladimir Parrilla, presidente de Jus Magister, una gremial que busca la asociatividad, la formación especializada para los profesionales de las ciencias jurídicas en El Salvador, y nos está desarrollando una ilustración académica de lo que son las ciencias jurídicas en nuestro país. En las últimas horas, licenciado, el señor fiscal general de la República, el doctor Raúl Melara, ha presentado una solicitud para desaforar al diputado de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano. Hablar de desafuero en El Salvador no es tan frecuente. Son pocos los casos que tenemos de la historia reciente y los amigos televidentes necesitan conocer en palabras sencillas, en palabras lo más comprensible posible, en qué consiste este procedimiento y cuál es la ruta a seguir para que la Asamblea Legislativa tome una decisión a favor o en contra de la solicitud del fiscal general. Sí, creo que a los abogados lo único que nos compete es eso, hablar de procedimiento. El procedimiento de desaforamiento, recordemos que los funcionarios, ciertos funcionarios y en este caso los parlamentarios, gozan de inviolabilidad, de inmunidad y de aforamiento. Entonces el aforamiento es siendo uno de las prerrogativas que tienen por su elección en base a proceso soberano, quizás es uno de los más importantes, y quizás hablando en procedimiento es el reglamento interno de la Asamblea Legislativa el que establece en sí, desarrolla el procedimiento que se da para el desaforamiento, y es el que trata de abarcar lo que es el debido proceso y el derecho de defensa de la persona que está tratando de ser desaforada. Entonces, quizás para mencionar en derecho comparado, quizás estamos bien diferenciados con otras legislaciones en cuanto a que todavía el desaforamiento va primero a la Asamblea Legislativa. En otros países ya el desaforamiento va directamente a la Corte Suprema de Justicia, y esto se ha dado en razón de que se dice de que no se le garantiza el derecho de defensa a la persona que quiere ser desaforada, porque no admite recurso esa decisión que emita, en este caso, la Asamblea Legislativa. Pero también es importante hablar ahí, en este caso, de lo que es el ámbito de la nueva Ley de Procedimientos Administrativos, que dentro de su ámbito de aplicación incorpora también los actos emitidos por la Asamblea Legislativa. Entonces, habría que ver qué tan cierto es si hay o no un mecanismo de recurso en sede administrativa, que es en lo que en esta etapa estamos.
Y pues una vez pasando la etapa del procedimiento que sigue la Asamblea Legislativa, que es de nombrar una comisión, nombrar un fiscal, nombrar un defensor, que puede ser privado, puede ser público, y al final pasar el dictamen, sea cual sea, si es de desaforamiento, entonces pasa a la Cámara Primera de lo Laboral, que es la que tiene la competencia para este caso, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, que es la que tiene la competencia para conocer, y entonces ya hablando estrictamente en jurídico procesal, ante esa resolución sí tiene derecho de recurrir la persona que está siendo procesada, pero ya estamos en el ámbito jurisdiccional. Entonces, cuando se instale, si es que entiendo yo que tiene que haber una decisión si la solicitud cumple los parámetros de la forma y el fondo para poder proceder a la conformación de esta comisión. Dentro de la comisión, este defensor no está tratando de argumentar las imputaciones que le atribuye la Fiscalía General de la República, sino que es sobre el procedimiento del desafuero. En teoría, estamos en sede administrativa, no se tiene que tratar de discutir el fondo del asunto como lo ha mencionado. Exactamente, se trata de establecer si existe o no existe razones suficientes para elevarlo al ente jurisdiccional para que sea este quien decida ya sobre la culpabilidad o no culpabilidad. Este procedimiento debería de llevar a los diputados y diputadas a tomar una decisión sobre si el requerimiento de la Fiscalía cumple o no las condiciones para el desafuero, o no es así, licenciado. El procedimiento de desafuero en esta ocasión se ha dado a requerimiento de Fiscalía, puede también ser a requerimiento de un juez o a requerimiento de un ciudadano. El reglamento interno de la Asamblea establece las formas en que puede darse la solicitud de desaforamiento, y en este caso, siendo la Fiscalía, se ha remitido a la Asamblea para que determine si hay lugar o no hay lugar a una posible formación de causa, examinando los elementos que ha proporcionado. El defensor, como usted lo dice, el defensor puede desvirtuar, en este caso, como estamos en una sede administrativa, la validez o no validez de los actos administrativos que hizo Fiscalía. Pero no puede determinar porque no tiene competencias en lo penal. Correcto. La Asamblea Legislativa no va a determinar culpabilidad o no culpabilidad. Para mayor claridad de nuestros amigos televidentes, lo que la Asamblea deberá decidir, si cumple todo el procedimiento del cual usted está haciendo énfasis, es si ve condiciones para desaforar o no, para que el doctor Norman Quijano enfrente un proceso en sede judicial de las imputaciones que le está haciendo la Fiscalía General de la República, que no son supuestos, son imputaciones de al menos 2 delitos en este momento. Es correcto. En este caso, lo que hace la Asamblea Legislativa, comparándolo con el proceso penal, se toma la posición de la etapa instructiva. Recordemos que antes de llegar a un proceso de sentencia, el juez de instrucción es el que se ve, analiza la prueba y determina si existe prueba suficiente para dar lugar a que pase a juicio o no. En este caso es la Asamblea Legislativa, por las prerrogativas que tienen los funcionarios, de determinar también, en este caso, no valorar prueba, pero sí determinar el procedimiento administrativo. En una primera etapa, la comisión tiene al menos 160 días para tomar su decisión y pueden solicitar una prórroga de otros 60 días. Digamos que esto puede demorar entre 1 mes y 4 meses. Si ellos deciden antes o dentro del término que les da el procedimiento, ¿qué sucede una vez en el caso hipotético que la Asamblea decida desaforar al doctor Quijano? En ese momento, él
se presenta a una sede judicial, es formalmente intimado de los delitos que le acusa la Fiscalía, y si esos delitos requieren o se establece una detención provisional, siendo diputado, puede quedar en esa condición o se puede establecer medidas alternas a la detención, aunque el delito no lo establezca. El primer efecto del desaforamiento es la suspensión del ejercicio del cargo que ostenta. Entonces, a partir de la suspensión del ejercicio del cargo que ostenta, deja de ser, en este caso, el caso de funcionario de la Asamblea Legislativa, y se vuelve una persona con un delito imputable, en el caso que sea desaforado. Perdón, licenciado, o sea, en este caso de específico, si eso sucediera, el doctor Norman Quijano dejaría de ser diputado temporalmente. Exacto. Ese es el efecto, el primer efecto del desaforamiento, que se suspende su función como tal para que enfrente el procedimiento penal. Como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano. Entonces, entrando en ese ámbito, pueden aplicarse todas las medidas disponibles de sustitución de detención provisional, medidas cautelares, todo lo que sea aplicable puede ser también aplicado. ¿Qué sucede en el proceso, en el otro caso? La Asamblea Legislativa no, de acuerdo al informe de la Comisión Especial, decide que no existen las condiciones y no procede el desafuero. El doctor Norman Quijano continuaría ejerciendo sus labores como diputado de la Asamblea Legislativa hasta el 31 de mayo del 2021, que es el periodo por el cual ha sido electo. Correcto, así es, porque la Constitución establece que para poder ser procesado por los delitos graves tiene que ser desaforado o hasta que termine su periodo en funciones. ¿Qué hace la Fiscalía en ese periodo? Digamos que una persona, en este caso, tiene un tramo todavía pendiente de legislación, tiene que esperar a que termine el periodo que va a finalizar el 30 de abril del 2021. En ese proceso, ¿qué sucede en cuanto al accionar de la Fiscalía? ¿Queda como en suspenso? ¿Y qué sucede? Comienza a perseguir hasta que termina su periodo legislativo. Así es, si la Asamblea determina que no hay lugar, no puede ser perseguido. Y Fiscalía, si quisiese requerir, tendría que hacerlo bajo sus fundamentos, que continúe recabando hasta que finalice su periodo. ¿Qué pasa en ese proceso? Hay algunos plazos que se cumplen, el plazo se paraliza o sigue corriendo y pudiera haber prescripción de delitos. Pudiese ser que, dependiendo del delito, pudiese ser que hubiera prescripción de delitos. Y en el caso también importante señalar del caso de la denegatoria del desaforamiento, es donde sería importantísimo señalar lo que es la aplicación de la nueva ley de procedimientos administrativos, si es o no es aplicable en el caso de un posible recurso. Dentro de posibilidades, ¿qué sucede si el 28 de febrero el doctor Norman Quijano se postula? Eso no lo sabemos en este momento. Se postula por un nuevo periodo legislativo, gana las internas dentro de su instituto político, es aspirante a ser diputado por la Asamblea Legislativa en el departamento de San Salvador y gana elecciones el 28 de febrero del 2021. El 1 de mayo del 2021 recibiría un nuevo periodo legislativo por 3 años más. ¿Qué sucede en ese hipotético caso? Continuaría gozando de la inmunidad y del aforamiento que le otorga el cargo. ¿Podría la Fiscalía
presentar un nuevo requerimiento a una nueva conformación política partidaria de la nueva asamblea para intentar un desafuero en una segunda oportunidad, o es considerado doble persecución, o no sé cómo está el procedimiento en ese tema? A criterio personal no podría presentar un nuevo requerimiento porque ya fue conocido, porque no es que sea una nueva asamblea o otra asamblea, no. Si la asamblea a esta vez decide que no hay lugar a formación de causa, no puede volver a ser intentada ante una nueva asamblea. Licenciado Parrilla, ¿cómo está El Salvador en derecho comparado con otros países? ¿Es más eficaz y eficiente el que el desafuero se solicite a una Corte Suprema de Justicia, o todavía no podemos tener esos indicadores? Quizás no está en que sea más o menos eficiente, quizás en lo que está es en garantizar el derecho al debido proceso y más allá quizás el derecho al acceso a recurrir, porque hoy por hoy como está, si lo vemos a simple y llanamente, si la asamblea decide desaforar a una persona, lo desafuera y pasa a la instancia judicial, pero no tiene o no se ha visto hasta este momento que la persona desaforada, antes de pasar a la etapa jurisdiccional, interponga algún tipo de recurso ante esa decisión administrativa. O por el contrario, si la persona o la entidad interesada en desaforar resulta perdidosa porque no se desafora, no tiene tampoco la oportunidad de interponer un recurso contra esa decisión. Entonces, lo más indicado quizás, como en otras legislaciones se ha visto, que quizás el derecho de defensa y el debido proceso se ve más garantizado si es controlado por la Corte Suprema de Justicia o órgano jurisdiccional independiente. Qué ilustrativo ha sido esta segunda mitad de nuestro programa, que nos ha permitido conocer con amplitud la exposición del licenciado Parrilla en relación al proceso y la solicitud del desafuero. Nos ha llevado en una secuencia lógica y cronológica de cuáles son los pasos y los procedimientos para una solicitud como la presentada la semana anterior por la Fiscalía General de la República ante la Asamblea Legislativa. Regresamos después de este corte. Gracias por continuar en sintonía de Temas y Debates con Ricardo Sosa, Canal 67, El Salvador TV, a nivel nacional e internacional por las multiplataformas de nuestros medios. Licenciado Parrilla, US Magister ha sido una organización líder en la capacitación, en la formación, en el adiestramiento de los profesionales en el derecho en El Salvador. Y uno de los aspectos que ustedes están tratando de hacer mayor énfasis es en el fortalecimiento de los conocimientos, las habilidades y las competencias en la escena del delito para aquellos que están desarrollándose en esas áreas tan importantes del derecho. Tengo conocimiento de un importante evento que se va a desarrollar esta semana que pretende traer al país expertos en escena del delito y poder hacer esa combinación de la importancia de la escena en el proceso forense en nuestro país. Sí, en el desarrollo de las capacitaciones jurídico-prácticas que nosotros le denominamos, porque nuestro sondeo de 2 años atrás ha sido de que el derecho sustantivo le corresponde a las academias, a las universidades, pero también las organizaciones gremiales debemos enfocarnos en brindar al abogado, al estudiante de derecho, herramientas prácticas. En ese sentido también hemos identificado que una de las materias, de las ramas más desempeñadas a nivel jurídico es el derecho procesal penal. En ese sentido hemos encontrado varios temas, dentro de estos tenemos las técnicas de oralidad y también lo que es el aspecto de criminología, criminalística, prueba científica, sobre lo cual nosotros hemos establecido alianzas estratégicas con
entidades de Guatemala. Una de ellas es el Centro de Estudios Criminológicos, CEFCRI, el cual ha tenido a bien venir a promocionar y a brindar ciertos talleres, seminarios relacionados con el manejo de la evidencia y de la escena del delito. Es así que vamos a iniciar el 8 de febrero con un seminario específico de las técnicas básicas de procesamiento de la escena del delito, lo cual consideramos de que todo abogado penalista lo tomará bien para identificar aquellos aspectos que le son útiles en el desempeño de su carrera y de sus casos específicamente. ¿Cuál es la experiencia de esta asociación de mucho reconocimiento en Guatemala? Pero no solo eso, el Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala es líder en América Latina y uno de los mejores institutos en el mundo. Sí, ellos tienen varios años ya desarrollando lo que es el tecnicismo en la escena del delito, en criminología, en aspectos de prueba científica como dactiloscopía, planimetría forense. Ellos desarrollan mucho esas técnicas. El Ministerio Público Fiscal de Guatemala también mantiene esa capacitación constante en su personal, y es así como nosotros hemos logrado que ellos puedan acceder a venir y a establecer esta alianza estratégica meramente gremial, la cual pues trataremos de seguir promoviendo en beneficio de todos los abogados de El Salvador y estudiantes de Derecho, que también es el enfoque de nuestro proyecto. ¿Qué conocimiento van a adquirir los profesionales del derecho y los estudiantes que asistan a este evento de este próximo sábado? Específicamente lo que es las técnicas básicas, vamos a tratar un esbozo bien generalizado de las técnicas básicas de procesamiento del delito, enfocado como una herramienta técnica para la fundamentación de casos penales. ¿Quién es el ponente principal del evento? El ponente principal es el técnico Diego de Jesús Méndez. Él es el director del Centro de Estudios Criminológicos de Guatemala. Tiene diplomados que lo acreditan como técnico especialista en procesamiento de la escena del delito. Ha sido capacitador del Ministerio Público Fiscal por más de 2 años y ahora está dispuesto a brindarnos su conocimiento y su capacitación aquí en El Salvador. Lugar, fecha, costo y si todavía hay espacios, porque entiendo que ya ha sido un curso de mucha demanda en estas semanas. Sí, además de que vamos a promover la visita de todos los interesados a Guatemala, al centro de estudios, para que puedan cursar el diplomado completo y el campamento también, porque al finalizar el proceso de graduación consiste en hacer un campamento forense, donde se desarrolla toda una técnica de levantamiento de evidencias. El costo, el día del evento es el 8 de febrero, sábado 8 de febrero, en el Hotel Crown Plaza. Están cordialmente invitados todos los estudiantes de Derecho, abogados, abogadas, colegas y público en general también relacionado con el tema. Esperamos también contar con la mayor afluencia de participantes. Tenemos poco cupo disponible, pero aún tenemos cupo disponible. El costo es de $40 con IVA incluido. Incluye el material digital, incluye parqueo, IVA y diploma de participación. Las redes sociales de Ius Magister. Está @IusMagister. También tenemos nuestra página web, que es www.iusmagister.com, y nuestro correo es info@iusmagister.com. En Facebook, ¿cómo los podemos encontrar? Como Ius Magister El Salvador. Licenciado Parrilla, ha sido de verdad muy edificante esta conversación, muy ilustrativa, de mucho conocimiento jurídico, pero con lenguaje que hemos podido comprender, y ese es uno de los propósitos de Temas y Debates. Una charla diferente que pueda llevar conocimiento a la población para beneficio de todos los ciudadanos. Su saludo de despedida para la población y para la comunidad jurídica, y reiterar la invitación al evento. Sí, un agradecimiento especial a ti, Ricardo, que también
Lo vamos a tener en nuestro evento como un comentarista, como criminólogo especializado. Y un saludo a toda la población, a toda la comunidad jurídica, a todos los estudiantes de Derecho, un saludo de ánimo a seguir adelante, a promover un concepto de gremialismo jurídico diferente, ético y responsable, y que sea más inclusivo. Agradecimientos y invitarles a que conozcan más de Ius Magister a través de nuestras redes sociales como Ius Magister El Salvador en Facebook. Nos pueden conocer, tenemos muchos eventos próximos a compartir, y un agradecimiento especial también a Canal 67 por esta oportunidad, por abrir este espacio. Un saludo a la Junta Directiva de ADEPUSAL también, y a todo el equipo de implementación de Ius Magister, y muchas gracias. Ha sido el licenciado Vladimir Parrilla, presidente de Ius Magister. No me queda más que animarle a usted, amigo y amiga, que es amante de la ciencia jurídica, del derecho, profesional o estudiante de pregrado de las ciencias jurídicas, a que asista a este evento. La formación especializada es vital, más que todo en aquellos que se dedican o piensan dedicarse al área penal. Necesitamos trabajar más en el conocimiento de la escena del delito. Y me despido con esta frase: no hay crimen perfecto, sino deficientes investigaciones. Dios les bendiga.